Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta ocasión traeré un tema netamente de economía, pero que es muy importante para comprender la situación económica actual de Venezuela y un posible escenario que no hay que descartar debido a las actuales condiciones de una economía tan golpeada como lo es la venezolana. No es por ser alarmista ni pesimista, es por ser realista para dar una visión clara de lo que puede llegar a suceder si no se toman las medidas que se deben tomar ahora mismo para tratar de ir estabilizando nuevamente la economía venezolana, ya que se avecina un escenario de hiperinflación. Así es, la economía venezolana podría llegar a la hiperinflación. Actualmente, la economía venezolana presenta una inflación altísima, de más de un 64%, una inflación realmente altísima que ha hecho que los precios de los productos estén por las nubes y que el sueldo realmente no alcance para poder adquirir esos productos y que de hecho un producto tenga más valor y de hecho tenga un precio mucho más alto que el que se puede costear con la cantidad de dinero que recibes por tu sueldo por concepto de pagos por tu trabajo como ingreso que recibes por parte del Estado, de una empresa pública o de una empresa privada. La cuestión aquí es que actualmente en Venezuela el dinero no alcanza casi para nada y esa es la principal, característica de toda crisis inflacionaria en una economía tan golpeada como lo es la venezolana en este caso. Pero Venezuela está cerca de la hiperinflación. Ya sabemos que la inflación es la elevación a la subida súbita de los precios. Es algo muy peligroso en toda economía porque podría llevar a un escenario en el que se dé incluso un cese de pagos por parte del país de su deuda externa, lo que podría generar otras consecuencias ya en el tema de la creación de empleo y, lógicamente, disminuir la calidad de vida de los habitantes de ese país, ya que de eso se trata la economía. Pero, ¿qué es la hiperinflación? En economía, la hiperinflación es una inflación muy elevada, fuera de control, precios elevados, en la que los precios aumentan rápidamente al mismo tiempo que la moneda pierde su valor real y la población tiene una evidente reducción en su patrimonio monetario. Definiciones formales varían de una tasa de inflación de 100% a lo largo de 3 años a inflación mayor de 50% al mes. Actualmente Venezuela tiene una inflación de aproximadamente unos 64% y también, digamos, una cifra que va aumentando paulatinamente, pero podría llegarse a una inflación, ya que la cifra inflacionaria de Venezuela, aumenta drásticamente, dando a entender que el escenario posible es que la inflación llegue a ser de más de 2 dígitos en Venezuela, llegando a un 100% de inflación e incluso más, lo que ya sería una hiperinflación. Técnicamente no estamos en una hiperinflación, así lo reseñó un economista entrevistado en el conocido programa sobre economía CNN Dinero de la cadena de noticias CNN en español, y ya voy a ahondar en diversos puntos que tocó este economista muy interesantes y que de hecho aportó soluciones y propuestas para tratar de hacer frente y de contrarrestar los efectos dañinos de una hiperinflación, pero también de la inflación actual a pesar de que no sea hiper en Venezuela. Este artículo, titulado Venezuela está cerca de una hiperinflación, publicado por el diario El Nacional en Venezuela, dice lo siguiente: Goldman Sachs calcula una caída de 70% en la balanza comercial en el primer trimestre del 2015. La elevada inflación en Venezuela y la rápida devaluación del bolívar son dos de las condiciones que anteceden a periodos de hiperinflación o crisis en la balanza de pagos, señala la firma y consultora Goldman Sachs, una consultora económica. En su más reciente informe, la consultora estadounidense se refiere a la intervención del Estado en la actividad económica, por supuesto venezolana, y a la centralización de las tasas de cambio que se traducen en controles más fuertes para el uso de los dólares que son distribuidos a través de mecanismos de racionamiento. Lo que quiere decir eso es que la centralización de las tasas de cambio, por ejemplo, que la tasa de 6.30 bolívares por dólar esté reservada a esos grupos financieros y a ciertos y selectos grupos del gobierno, de la cúpula gubernamental, pero también de la cúpula bancaria del país, lo que hace que al centralizarse las tasas de cambio
haya, digamos, una no equidad, es decir, que no hay igualdad en la distribución de las tasas cambiarias y las más elevadas son las que tienen que ser costeadas por la sociedad civil, mientras que las más baratas y las que son más rentables, también por tema de que no provocan escenarios de especulación como los que sí genera la tasa cambiaria del CIMAD o la del dólar paralelo, algo que no genera la de 6.3 bolívares por dólar e incluso la de 12 bolívares por dólar, que es la del CICAT, es, digamos, muy reservada para esos grupos de interés que hay en el gobierno venezolano. Lo que sucede aquí es que la centralización de estas tasas es uno de los factores que ha generado la crisis. Entonces, para el uso de los dólares que son distribuidos a través de mecanismos de racionamiento, esto hace que los dólares que son asignados tanto a las empresas privadas como a los que son adquiridos por los venezolanos lleguen a ellos en condiciones precarias, como ya lo he venido mencionando en notas anteriores a esta, condiciones precarias porque disminuyen su valor y debido a trabas burocráticas, trabas administrativas, se pierde el valor de esa tasa cambiaria, de ese dinero, de esas divisas que se están otorgando, y eso es un gran problema. Lo que mencionaba acerca de que se podría generar una crisis en la balanza de pagos, quiere decir que el gasto público del gobierno, pero también su balance en el presupuesto, podría verse disminuido debido a que la inflación es tan alta que los costos de producción no compensan lo que se está invirtiendo para producir, y de hecho no se está produciendo mucho. Entonces los precios aumentan, se produce cada vez menos y se va aumentando la brecha y la distancia entre lo que cuesta un producto y la cantidad de productos de esa misma marca, de ese mismo alimento u objeto que se distribuyen en el mercado. Esto hace que el gasto público se vea disminuido y se genera una crisis en la balanza de pago, haciendo estragos en el presupuesto del Estado en materia de producción, en este caso, lo que afecta lógicamente y obviamente a la economía. En el caso venezolano, y sigo citando textualmente este artículo del diario El Nacional, todos esos factores, los que acabo de mencionar, están jugando roles cruciales para que se produzca esa crisis de balanza de pago y de hiperinflación. Dice el reporte: para explicar las causas de la caída de las reservas internacionales y la aceleración exagerada de la tasa de cambio paralela, indica que han calculado las estadísticas del intercambio comercial. Ante la falta de datos oficiales, el cálculo lo hicieron con la información reportada por los socios comerciales principales. De allí que determinen que con la caída de los precios del petróleo, el deterioro en la balanza comercial fue de 5.6 millardos de dólares en el cuarto trimestre de 2014, lo que equivale a un descenso de 36% con respecto al periodo del año anterior. Adicionalmente, se produjo una disminución de 3.3 millardos de dólares en el primer trimestre de 2015, es decir, una caída de 70% en la balanza comercial con relación al mismo trimestre de 2014. El informe agrega que reducir las exportaciones fue el motivo principal detrás de la contracción del excedente comercial. Lo que sucede es que se va disminuyendo el excedente comercial, es decir, el dinero que que se queda sobrando por las actividades comerciales. Al irse contrayendo ese excedente, no hay dinero de reserva, lo que ocasiona que al no haber dinero de reserva no haya suficiente capital para poder reactivar las exportaciones, haciendo que éstas disminuyan, y al no exportar no hay ingresos extranjeros que sirven para importar productos que no son producidos aquí o incluso insumos para producir y crear los productos que son vendidos y distribuidos en el mercado venezolano. En el primer trimestre de 2015, las exportaciones se contrajeron 41% con respecto al año anterior para un total de 12.2 millardos de dólares, el nivel más bajo en un trimestre desde la crisis financiera global. Como resultado, en el cuarto trimestre de 2014 el nivel de exportaciones descendió a 71.1 millardos de dólares, 13% por debajo de la última cifra oficial de 82.6 millardos de dólares para el tercer trimestre del 2014. Y aquí quiero hacer un énfasis, ya que las últimas cifras oficiales que se han tenido no son actuales, porque todo ya está cambiando en la economía venezolana, o ha venido cambiando desde la última vez, o también antes, pero con mayor impacto desde la última vez que el gobierno dio datos de inflación. El Banco Central de Venezuela
ha venido practicando un hermetismo y un oscurantismo realmente preocupante porque no quieren revelar las cifras de inflación actuales, no quieren dar cifras ni datos acerca de nada, ni de estadísticas en la economía venezolana, lo que preocupa al venezolano de a pie porque quiere saber cómo está la economía de su país, pero también es algo que preocupa al sector privado porque no tienen conocimiento de las cifras que determinan las condiciones actuales para poder distribuir en el mercado, poder producir y de esa forma generar una rentabilidad sostenible para esas empresas privadas que dependen del gobierno y de las divisas del gobierno, quien es al fin y al cabo el único ente que las controla en este país. Goldman Sachs, esta consultora, no cree que haya evidencias suficientes para asegurar que las importaciones se redujeron a un nivel similar que las exportaciones en el primer trimestre de 2015. El recorte de importaciones fue de 5.2% en los últimos 12 meses, es decir, en el último año, y 8.9 millardos de dólares durante el primer trimestre del año. Vemos una contracción más grande solo a principios del segundo trimestre de 2015. La contracción industrial, es decir, la paralización y reducción de las actividades industriales, de la baja en la productividad, es algo que preocupa mucho en la economía venezolana. El economista que fue entrevistado en CNN Dinero, en la cadena CNN en español, dijo que aún no estamos no estamos técnicamente en una hiperinflación, pero que la economía de Venezuela, al ser una economía muy regulada, hace que se generen condiciones que favorezca un escenario propicio para la hiperinflación y que se den síntomas de la misma. Él hacía referencia a que algunos síntomas de que vamos en vías hacia una hiperinflación es que los precios están diferentes y son diferentes en diferentes lugares. En un lugar cuesta a un determinado precio y en otro lugar del país o de la ciudad, incluso de la comunidad, puede costar incluso el doble. También otro síntoma es que los servicios y bienes están siendo transados en moneda extranjera o incluso a manera de trueque, lo que hace que ante la desesperación de no tener un producto se intercambie el que sí tienes por el que necesitas con otra persona que está dispuesta a realizar ese trueque o incluso productos que son adquiridos y transados en moneda extranjera para poder adquirirlos a un precio más barato si se calcula la tasa cambiaria apropiada. Lo que sucede es que son síntomas realmente preocupantes de que vamos en vías hacia una hiperinflación. Pero este economista dio y propuso ideas claras para que la familia venezolana común de clase media, pudiera hacer frente y contrarrestar los efectos perjudiciales de una hipotética hiperinflación e incluso de la inflación actual que tenemos en Venezuela. Una idea que dio este economista es la de trabajar con base en un presupuesto en el que las transacciones ordinarias para la compra de los productos para el sostén de la familia sean realizadas de manera tal que se genere una reserva, es decir, que se deje dinero restante para que con ese capital se pueda almacenar en un activo que no erosione con la inflación, es decir, dejar algo de dinero después de todas las transacciones que realizaste y lo que gastaste para los productos y el sostén alimenticio de tu familia, y ese dinero restante almacenarlo en un activo que no erosione con la inflación, es decir, algún activo, algún bien que no tenga y no eleve su precio, que no sufra y que no tenga un impacto tan fuerte como consecuencia de la inflación, de manera tal que el impacto no sea mayor y así ese dinero no erosione con la inflación, es decir, que no pierda su valor, que alcance y que tenga un respaldo para poder servir en un futuro a manera de reserva y de esa forma lograr volver a reactivar las transacciones y reestructurar los capitales que tenías en tu cuenta. Es una buena idea. Otra solución que dio ya más dirigida hacia el punto de vista gubernamental y político, es el de controlar la emisión inorgánica por parte del gobierno, emisión inorgánica de dinero. Lo que sucede es que el Banco Central de Venezuela, como han dicho muchos expertos, tiene activada la maquinita de hacer billetes, la maquinita de hacer dinero. Lo que sucede es que ese dinero que se emite es dinero inorgánico porque no tiene un respaldo en bienes y servicios, ya que se emiten muchos billetes, pero no hay productos con los cuales comprar no hay productos en los cuales gastar esos billetes y esa gran cantidad de billetes que se están emitiendo. Es decir, se emiten muchos billetes, pero hay pocos productos para gastar esos billetes. Eso
es la inflación. Se compra el mismo producto o incluso se compran dos productos, tres, o incluso va disminuyendo la cantidad por la misma cantidad de billetes o incluso una cantidad mayor. Eso es la inflación. Hasta que no se emita, no se detenga la emisión inorgánica de dinero, no se va a estabilizar la demanda de productos, pero eso no solamente depende de que se detenga la emisión inorgánica de dinero, sino de que cesen las regulaciones. Venezuela es un país que está muy estatizado, ya que el gobierno controla y regula la mayoría de las instituciones y de las empresas productivas del país. Esto ha generado que haya una contracción industrial debido a que al estatizarse siempre haya empresas que son descuidadas por una política que no ha sabido cubrir las necesidades de cada una de esas empresas que el gobierno estatizó alguna vez, y de esa forma hacen que se contraiga la producción de esas empresas, y por eso las regulaciones y la estatización en este contexto, en este país, es algo malo, lo que hace que baje la productividad, y al bajar la productividad se emite más dinero, pero no hay productos en los cuales para que se puedan comprar con esa gran cantidad de billetes que se está emitiendo. Una solución que propongo personalmente para poder hacer frente a esta crisis y también como parte de una política gubernamental para poder ir reestabilizando la economía de Venezuela es la solución de estimular la inversión en el turismo, para de esa forma diversificar la economía venezolana y generar ingresos que aumenten la producción, para que así aumente la oferta y ésta se equipare con la demanda o incluso llegue a ser mayor, ya que esa es la idea. Y la oferta, al equipararse o al superar la demanda, se puede respaldar así la emisión de bolívares, es decir, ya no sería dinero inorgánico el que se estuviera emitiendo, sino dinero orgánico, porque tiene un respaldo en una gran cantidad de productos que se están ofertando para una demanda que es menor, lo que hace que la economía se satisfaga exitosamente y así se pueda ir contrarrestando la grave consecuencia de la inflación, que es la de la reducción en la calidad de vida de los habitantes de un país, en este caso y lamentablemente de los venezolanos. El gobierno debe tener en cuenta esta política, esta idea, diversificar la economía, estimular la inversión, para que de esa forma haya ingresos que no provengan del rentismo petrolero y así independizarnos del modelo rentista petrolero, para que haya dinero que sirva para aumentar la oferta, reactivar la producción nacional y aumentar la oferta de productos para que ésta aumente y sea mayor que la demanda que actualmente hay, y de esa forma hacer que la emisión inorgánica de dinero sea orgánica, para que así se pueda equiparar la demanda con la oferta, que la oferta sea mayor que la demanda, y de esa forma ir reduciendo los índices de inflación hasta un punto en que la economía venezolana logre estabilizarse, pero no va a ser tan fácil lograrlo debido a que los estragos que se han venido dando y que actualmente hay ocasionados en la economía venezolana son altísimos, pero con consensos, con ideas y con diálogo entre el sector privado y entre el gobierno, entre la empresa privada y el Estado, se podrá llegar a un consenso de ideas y a un trabajo conjunto que permita crear políticas económicas que reactiven la producción nacional, y de esa forma ir reduciendo los índices de inflación, que es al fin y al cabo la principal característica y lo que generó y lo que inició la crisis económica que actualmente vive en Venezuela, para que de esa forma se pueda volver a crear una alta oferta de empleos y así hacer que Venezuela sea un país próspero económicamente nuevamente, tal vez no como en el pasado, pero sí establemente, ya que recordemos que no hay la misma bonanza petrolera que existía en el pasado. Amigas, amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube. Desde Venezuela para el resto del mundo, nos encontramos en una próxima edición. Chao.